Esta mañana vamos a buscar el libro de San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. San Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. Dice así: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídadmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí. Y bueno, en nuestra vida normalmente nosotros planeamos qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué rumbo queremos tomar? O sea, o qué quisiéramos estudiar o dónde nos gustaría trabajar. Entonces, normalmente uno hace los planes de vida, ya sea estando en el colegio, o estando en la universidad, o estando más adulto. Cada quien tiene su plan de vida, cómo se ve de aquí a 5 años o cómo se ve de aquí a 10 años. Entonces, usualmente nos imaginamos las cosas, pero todo lo que nosotros planeamos o imaginamos sale exactamente como nosotros lo imaginamos o lo planeamos. No es así. Hay veces surgen enfermedades, pasan fallecimientos, pasan muchas cosas que no suceden como uno planeó exactamente. Entonces, por ejemplo, por tales razones existen distintos tipos de seguro. Es que hay seguro de vida, hay seguro de gastos médicos, hay seguro contra este, los accidentes de tránsito. Entonces, ¿por qué existen este tipo de seguros? ¿Por qué razón están presentes? Porque a veces pasan cosas que uno no se espera, ¿verdad? Entonces, para eso están los seguros. Pero tener el seguro significa que nada nos va a pasar. No, tampoco. Aunque uno tenga un seguro contra accidentes de tránsito, ¿qué puede pasar? Puede que choque. Aunque tenga un seguro de gastos médicos, puede que enferme. Aunque tenga un seguro de vida, puede que fallezca. Entonces, el seguro no nos hace que nada pase. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento el Señor nos va a llamar. Entonces, después de la muerte, ¿qué es lo que hay o hacia dónde vamos? En este mundo, la gente se suele calificar por las obras de cada uno, cómo ha vivido cada persona. Si ha vivido bien, moralmente, ¿qué calificación le pone la gente? Una buena. Si moralmente vivió mal, le pone mala calificación. Si vive promedio, pues ni una ni otra. Entonces, así califica la gente, así califica el mundo. Si viene una persona aquí borracha, por ejemplo, o drogada, normalmente, ¿qué cara ponen los hermanos que están a los lados? Cara de incomodidad, digamos, porque tal vez no está bien vestido, tal vez está sucio, tal vez huele mal. Entonces, uno automáticamente llega al prejuicio, ¿y por qué viene borracho? Por poner un ejemplo, ¿no? Hace un par de domingos vino uno que siempre pasa por aquí frente, entonces yo le invité y sí llegó. Eso fue un poco temprano, pero llegó. Pero
A veces llega en la noche, 10, 11 de la noche, tocando el portón. Pero digamos, él pasa borracho, a veces o drogado, le pega al aire y así. Pero digamos, cuando uno normalmente ve cierto tipo de personas, siempre sabe algún prejuicio, tal persona vive así, tal persona vive así. Entonces uno naturalmente está acostumbrado a juzgar o a mirar o a calificar la gente según cómo ha vivido, según cómo son las obras. Pero Dios califica de la misma manera. Entonces Dios califica en el corazón de acuerdo si hay fe o no hay fe. Una persona puede tener cientos de defectos, pero el Señor, ¿qué es lo que mira finalmente? Mira el corazón. Aunque tal persona sea bien defectuosa, tal vez bien torpe, tenga muchas carencias, pero si tiene la fe en el Señor, finalmente, ¿qué es más valioso? Que humanamente no se equivoque o que esta persona confíe en el Señor. Que la persona crea en Dios, confíe en Dios. En el libro de la primera carta de Juan, está cerca del libro de Apocalipsis, primera carta de Juan, que está después de la carta de Pedro. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 4 y 5, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hasta aquí. Entonces nosotros, o ya sea cometiendo el hecho físicamente o con que en el corazón surge el deseo, cualquiera de las dos maneras, uno ha pecado. Es cuando Jesús habla con los escribas y fariseos, dice que el que mata es culpable de juicio, pero la persona que se enoja contra su allegado también tiene el mismo juicio. Entonces, ejemplo, aunque tal vez, espero yo, ¿no? Que no haya matado a ninguna persona físicamente, pero ¿quién no se ha enojado contra otro? Ya sea familiar, ya sea del trabajo, ya sea amigo, ya sea otro hermano de la iglesia. ¿Quién no se ha enojado contra otra persona? Algunos disimulan más que otros, pero ¿quién no se ha enojado? Todos han enojado. ¿O quién no ha dicho alguna mentira? Todos han dicho alguna mentira. Entonces, de alguna manera, todos nosotros hemos infringido la ley del Señor. Entonces, todo aquel que infringe la ley, pues, a esta persona, ¿cómo se le considera? Como pecador por hacer una infracción de la ley. Sin embargo, el versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿quién es esta persona que apareció para quitar el pecado? Y es el Señor Jesucristo. Pues Él apareció no para dejarlos, sino que apareció para quitarlos. Esa es la labor que Él tuvo, quitarlos. Entonces, Él los quitó o los dejó. Los quitó. A la vista de uno, tal vez, parece que está. Pero la palabra dice que Él apareció para quitarlo. Él los quitó. Entonces, Dios desea trabajar en nuestra vida, pero al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿quién también desea trabajar en la vida de nosotros? Y es Satanás. Entonces, los pensamientos de Satanás todos los días nos invaden con incertidumbres, incredulidades, quejas, molestias, etcétera. Entonces, Satanás nos guiaría a acercarnos a Dios o alejarnos de Dios. Alejarnos. Nos guiaría a confiar o a desconfiar. A desconfiar. Entonces, nosotros como creyentes espiritualmente necesitamos un filtro o, de otra palabra, un discernimiento. Entonces, un filtro, ¿qué es lo que usualmente hace? Es un filtro de agua, otras cosas. Ajá, separa las impurezas. Entonces nosotros teniendo el filtro o el discernimiento espiritual también que hemos de filtrar las impurezas. Entonces las impurezas son los pensamientos. Entonces cuando tenemos un corazón que nos aleja del Señor, nos hace desconfiar del Señor, eso, esa impureza tiene que entrar o tiene que salir. Tiene que salir, pero muchas veces ¿qué pasa? Entra. Entonces, cuando una bacteria entra al agua, cuando está limpia, ¿qué pasa con el resto del agua? Se comienza a ensuciar también. Nosotros con la palabra hemos de discernir
¿Cuándo es que Satanás desea estorbar la vida de nosotros? ¿Cuándo desea alejarnos? ¿Cuándo desea corrompernos? Entonces, la palabra, por ejemplo, nos guía a ver la promesa de Dios, a andar por la fe. Es decir, confiar y creer que hemos de recibir de Dios la promesa que Él nos dio. Muchas veces en ese preciso momento no se tiene. Falta algún material, falta algún recurso, falta alguna cosa, pero confiando en la promesa sabemos que eso va a venir. Pero Satanás, por el contrario, ¿en qué es lo que nos hace poner la mirada? ¿En la promesa o en la situación actual que nosotros tenemos? En la situación actual. Entonces, en la promesa de Dios, ahí va a venir la contestación. Pero en la situación actual puede que no tengamos o puede que no podemos. Entonces, Satanás nos hace ver la situación. Y cuando uno ve la situación, al corazón entra el desánimo, entra la queja, entra la dificultad, entra la murmuración. En el libro de Números, capítulo 21, Números, capítulo 21, del versículo 5 al versículo 9. Números 21, del 5 al 9. Dice así: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, el pueblo de Israel estaba andando por el desierto. Pero ¿por qué razón Dios les hizo andar también por el desierto? ¿Han leído esa parte? ¿Por qué Dios les hizo pasar por el desierto? ¿Por qué será? Porque cuando Israel salió de Egipto, Dios les hizo pasar por el desierto para que no vieran la guerra de otras naciones y su corazón se llenara de desconfianza por lo que estaban recién saliendo de Egipto. Eso por una parte también. Entonces, mientras van en el desierto, andar en el desierto es cómodo o es incómodo. Cuando es de turismo, tal vez sí se monta un camello y está paseando un rato y todo bien. Pero si es de andar tramos largos en el desierto, ¿ya a quién le gustaría hacer eso? La verdad, hay alguna que otra persona que tal vez le guste, ¿no? Pero normalmente no, vivir en el desierto no. Entonces, en el desierto hay poquísima agua, no siempre hay tanto alimento. Ellos recibían el maná del Señor, pero cuando ellos ven la situación actual en la que ellos se encuentran, que es como un desierto, es decir, donde no hay nada, muchas veces nosotros tenemos una situación similar, donde no hay nada. Es decir, no hay plata, no hay tiempo, no hay una cosa, no hay la otra, entonces entramos como en un tipo de desierto. Pero muchas veces nos ponemos en la postura del corazón del pueblo de Israel. Entonces el pueblo dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, es decir, contra Dios y contra el siervo que les estaba dirigiendo. Entonces ellos dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces muchas veces cuando uno comienza a ver la situación que es como un desierto, uno se llega a fastidiar de la palabra. Comienza a pensar que la palabra no le solventa, no le ayuda. Luego dice, para que moramos en este desierto. Entonces, Dios los sacó de Egipto para ir a dónde? A la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, donde es una buena tierra. Es decir, ahí Él les quiso llevar. Pero a la vista de ellos, Dios los sacó de Egipto ¿para qué? Para morir. En la vista de ellos. Entonces, cuando ellos se ponen a andar según su propia vista, que es lo que sale la queja contra Dios, contra el siervo, contra la palabra. Entonces dice el 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpiente ardiente es la serpiente venenosa. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, muchas veces nos quejamos contra Dios, contra la iglesia, contra la palabra, etcétera. Cuando en nuestra vida llegan las serpientes ardientes, ¿ahí qué es lo que hacemos? Ahí corremos a buscar la gracia, nos quejamos,
murmuramos, hablamos mal, llega la serpiente ardiente a nuestra vida, salimos corriendo a buscar la gracia de Dios. Moisés ora por el pueblo. El pueblo quería que la serpiente se quitara, no que desapareciera, es decir, que su dificultad simplemente se fuera. El versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirara a ella, vivirá. Entonces, Dios simplemente les quita las serpientes, no, sino que las deja ahí y manda a Moisés a hacer un asta con una serpiente de bronce. Ahora, tal vez, ¿cuánto tardaría Moisés en elaborar la serpiente de bronce para poder levantarla? Su buen tiempo, ¿no? Tampoco es algo inmediato. Entonces, mientras Moisés elabora la serpiente de bronce, ¿qué pasa con las situaciones o las serpientes del pueblo? Ahí siguen. Entonces Moisés la levanta y dice el 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero el pueblo tiene estos dos caminos. Si el pueblo ve las serpientes ardientes, ¿qué es lo que pasa con la vida de ellos? Ellos mueren. Si ellos ven la serpiente de bronce, ¿qué es lo que pasa con ellos? Aunque son picados o mordidos, ellos viven. Ahora, ¿qué quiere decir que esa serpiente esté hecha de bronce? ¿Por qué de bronce? El bronce representa el juicio. Unos capítulos más atrás, normalmente el incienso y las personas que trabajaban en el tabernáculo de reunión, ¿cuál tribu era? La tribu de Leví. Entonces, había un grupo como de 200 o 250 personas que decían: ¿y por qué solo ellos pueden ofrecer incienso? Nosotros también queremos. Y fueron a ofrecer incienso a Jehová y salió el fuego y los consumió a todos. Ellos andaban un incensario de bronce y esos los fundieron, si no me equivoco, hicieron como planchas. Entonces, el bronce tomó sinónimo de el juicio. Entonces, que una serpiente está hecha de bronce significa que esa serpiente ya fue juzgada, ya fue muerta, ya fue crucificada. Entonces, el que vea la serpiente de bronce es, aunque esa serpiente a mi vista parezca que está viva, parezca que me va a matar, realmente, ¿cómo está esa serpiente? Ya está juzgada, ya está muerta. Esa serpiente no tiene poder sobre la persona que es picada, porque está juzgada ya. Pero los que veían hacia el suelo la serpiente y en su corazón creía que esa situación, esa serpiente estaba viva, morían. Pero el que veía la serpiente de bronce y creía: esta serpiente aunque me muerda o esta situación aunque me afecte, pero esa situación ya fue juzgada, ya fue terminada, esa persona aunque era mordida, no moría. Entonces, así son las promesas del Señor. Lo que nosotros vemos es una cosa, lo que el Señor nos hace poner la mira es otra cosa. Entonces el Señor nos hace poner la mira en la promesa del Señor, no en lo que nosotros físicamente estamos viendo en el momento. Entonces también en la palabra del buen samaritano, este, esta persona iba descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Normalmente Jericó representa el mundo. Esta persona estaba en Jerusalén, estaba yendo del mundo del Señor hacia el mundo carnal. Normalmente tendría que ser al revés. Tendría que ir de Jericó a Jerusalén, pero iba de Jerusalén a Jericó. Entonces muchas veces nosotros estamos en ese rumbo. Del mundo de Dios nos vamos al mundo carnal, pero a medio camino usualmente ¿qué nos pasa? Llegan los ladrones a asaltarnos y dejarnos medio muertos. Entonces, esta persona, este, Satanás le hacía ver el mundo mejor, más atractivo, por eso desciende hacia el mundo. Pero Dios no nos guía hacia Jericó, sino que finalmente nos guía hacia el mesón. Él no nos deja a la intemperie. Entonces, el mesonero tiene preparadas todas las cosas. El mesonero son los siervos de Dios, el mesón es la imagen o la sombra de la iglesia. Entonces, el samaritano no solamente vendó sus heridas y lo llevó al mesón, sino que también cuando lo entregó al mesonero, ¿qué fue lo que hizo este samaritano? ¿Pagó? ¿Cuánto pagó?
Ajá, pagó básicamente el doble. Los cuidados que ocupaba y si gastaba más, él iba a pagar. Entonces, ¿a qué hace alusión este significado? Primeramente, a que él pagó por su pecado. En el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías, capítulo 40, versículo 2. Isaías 42. Dice así: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, ¿cuánto pago recibió Jehová por nuestros pecados? El doble. Ejemplo, vamos a ver. Hermano Josué, ¿usted qué edad tiene? Va para 39. En 39 años, ¿cuántos pecados habrá hecho? Bueno, de aquí, ¿quién es el menor? Y las tres tienen la misma edad, ¿verdad? Creo que Natalie es menor. ¿Usted cuántos años tiene? 22, 23, 21. ¿Ok? Pensaba que era mayor. Entonces, en 21 años, ¿cuántos pecados ha hecho usted? Muchos, ¿verdad? Y muchos que no ha confesado también, ¿verdad? De tener la comunión, Natalie. Entonces, este, si uno pecara un pecado por año, algunos tendrían 21, otros 23 pecados, otros 39 y así. Pero supongamos que nosotros llegamos a vivir hasta 80 años. En 80 años, ¿cuántos pecados cometería una persona? Tanto en su corazón como físicamente. Un montón. No se puede contar, básicamente. Pero aunque cometió muchos, ¿cuánto recibió Jehová por el pecado? Y el doble. Entonces supongamos que el hermano Josué tal vez, supongamos que pecó 14 millones de veces, ¿no? Pero si Jehová pagó el doble, entonces, ¿cuánto habrá pagado? Supongamos que pecó 14 millones. Entonces, Jehová, ¿cuánto pagó? Si pagó el doble, 28. Es decir, lo que significa esta expresión es que él pagó de manera completa. No dejó apenas, no dejó un poquito, sino que pagó de manera completa. Creo que es la persona que yo antes les comenté que había venido una vez. Tal vez sí, pero poniéndole el ojo un poquito, si le pueden abrir la puerta. Entonces, dice que recibió el doble. Entonces, el samaritano básicamente, ¿cuánto recibió? O el mesonero, ¿cuánto recibió de parte del samaritano? Por decirlo de alguna manera, como el doble. Lo que él gastó cuando la atendió y lo que gastara cuando él iba a venir. Ahora, dice, cuando yo regrese, pagaré lo que falta. Entonces, también el Señor en algún momento va a regresar. Entonces, el samaritano es la imagen de el Señor Jesucristo. Entonces, también le pagó al doble de todos los cuidados que esta persona necesitaba. Entonces, el Señor también conoce los cuidados que nosotros necesitamos, todos los cuidados. Entonces, el buen samaritano dijo, cuídelo. No dijo, cuídelo, sino que él dijo, cuídamele. Entonces, esta persona que es el buen samaritano, cuando lo entrega al mesonero, no dice que lo cuide, sino cuídamele, como que fuera de él. No es cuando el Señor nos entrega a la iglesia, a los siervos de Dios, no dice cuídelo, sino cuídamele, porque somos de el Señor. El Señor se preocupa por nosotros, el Señor nos cuida. Entonces, el que se cree sano, piensa que no necesita ningún mesón, piensa que no necesita ser cuidado. Normalmente esta persona se revela y sigue su propio camino. Entonces Satanás hace normalmente que vamos distanciados de el mesón, distanciados de donde somos cuidados y de quien nos pueda cuidar. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, Jeremías 3:15,
Jeremías capítulo 3, verso 15, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Como vimos el domingo pasado, apacentar, ¿qué era? Darle del alimento, ¿no? Entonces, dice el Señor, os daré pastores según mi corazón, o sea, según el corazón de Dios o según el corazón que tenga la oveja. Según el corazón que tenga el Señor, dice, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No todos, pero usualmente hay muchas ovejas, es decir, o hermanos que tienen un estándar de cómo piensan que deben ser dirigidos o de cómo deben guiarles. Sin embargo, el Señor nos guía de acuerdo a nuestro gusto y comodidad o de acuerdo al corazón del Señor, de acuerdo al corazón que Dios tiene. La palabra no nos guía por nuestra comodidad, sino por donde es nuestro bienestar. Donde es nuestro bienestar no necesariamente nos gusta. Usualmente cuando somos más pequeños, a los niños les gusta tomarse los sueros o los jarabes, por ejemplo, cuando están enfermos. No, que también saben un poco feos. Entonces, el jarabe a veces cuesta mucho dárselos porque sabe feo. ¿Es bueno para el niño? No, cuando está enfermo. Es bueno, sí, pero al niño le gusta, no le gusta. Entonces lo que el Señor nos da no siempre nos gusta, pero lo que el Señor nos da es bueno para nosotros o no. Es bueno, aunque no nos guste. Entonces, nosotros somos dirigidos por el corazón del Señor, no por nuestro propio corazón. Entonces, los médicos, por ejemplo, hay un tipo de paciente que más les disgusta. Uno de los más que les disgusta, ¿cuál creen que será ese tipo de paciente? No los que estudian medicina. Básicamente el que llega a consulta, pero haciéndose su propio autoanálisis. ¿En qué algo así? ¿En qué sentido? Hay gente que dice, yo pienso que tengo tanto, se pone a buscar en internet o en inteligencias artificiales según los síntomas que tiene, pero lo que da un resultado más preciso es el examen. Pero hay muchas personas que dicen, va, doctor, yo tengo esto, esto y esto, pero el doctor ni siquiera le ha revisado. Entonces, si el doctor ni la ha revisado, le podría dar un diagnóstico si eso es cierto o no. No podría. Pero muchas personas llegan con un autoanálisis. Yo sé que tengo, deme esto. Entonces, si ustedes fueran un doctor, reciben un paciente y le dice, doctor, yo tengo estos síntomas, tengo esto, deme este medicamento y me voy. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿O cómo lo toman? Agradable. No es agradable. Pero espiritualmente hay muchas personas así también. Yo tengo esto, este es mi corazón, yo me conozco a mí mismo. Así hay gente que dice, pero la palabra dice que ¿quién conoce el corazón? Ninguno, solo Dios. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, yo me conozco, entonces no siempre les digo algo, solo en mi corazón me da un poco de gracia, porque nadie conoce su propio corazón, solamente el Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento, era muy común ver que muchos israelitas les daba lepra. Entonces, ellos tenían que revisarse ante el sumo sacerdote, dependiendo de cómo tenía la piel o en su cabello. Entonces, dependiendo de esto, se analizaba si tenía lepra o no. Usualmente los apartaban por 7 días y dependiendo si progresaba o no la enfermedad, entonces se declaraba con lepra o se declaraba limpio. Pero finalmente a estas personas, ¿quién les declaraba si estaban con lepra o sin lepra? Era el sumo sacerdote, a quien Dios puso para esa labor. Entonces, hay quienes ya Dios colocó para que espiritualmente nos den el diagnóstico. Entonces, nosotros siendo cristianos o siendo creyentes, entonces nosotros somos como un tipo de misioneros o un tipo de peregrinos, ¿no? Pero entre el misionero y el turista, los dos viajan, ¿verdad? Pero ¿hacen lo mismo o hay diferencia entre el misionero y el turista? Los dos viajan, pero tienen una labor distinta. El turista, ¿qué es lo que hace nada más? Solo pasea. Pero el misionero, aunque a otros lugares, ¿qué es lo que hace? Lleva la labor del Señor. Pues al cristiano, naturalmente no es que alguien deba obligarlo
o que alguien deba amenazarlo para llevar la vida de fe o hacer la labor del Señor, sino que cuando un cristiano vive delante de Dios, esa labor está ligada a su espíritu. Aunque alguien no lo obligue, aunque alguien no le diga alguna cosa, su corazón siente la necesidad de vivir por el Señor, siente la necesidad de orar, de compartir. ¿Qué quiere decir esto? Sentir el corazón ligado, poder llevar la vida de fe. Decirlo de alguna manera, puede llevar la vida misionera. Entonces, cuando nosotros tenemos bien claro en nuestro corazón quién es el que nos ha llamado, pues a nuestro corazón entra la certeza, entra la convicción, entra una fe. Pues cuando una persona está bien claro que es Dios que le llamó, puede vivir riquísimo dentro del camino del Señor. Pero cuando una persona no conoce que Dios le ha llamado, ni conoce por qué Dios tampoco le llamó, esta persona usualmente vive con mucha queja, mucho sufrimiento, también viendo mucho la situación que le rodea. Entonces, en este camino del Señor, donde el Señor nos llamó, donde el Señor nos convocó, si en ese mismo camino a nosotros se nos presentan situaciones o necesidades, ¿quién tiene el deber de solventarlas? Pero, por ejemplo, supongamos que trabaja en una empresa de telecomunicaciones, le van a otra provincia a revisar tal cosa. Pues usualmente los gastos del viaje, ¿quién los debería cubrir? La empresa, ¿no? Entonces, en el camino del Señor, cuando se presenta alguna situación, necesidad o dificultad, ¿quién debe solventarlo? El Señor. Entonces, cuando uno está seguro de quién es que le llamó y en qué camino andamos nosotros sirviendo, llega esa convicción. Aunque se presente alguna dificultad, aunque se presente alguna necesidad, el que me llamó tiene que hacerse responsable de mi propio camino. Entonces, por ejemplo, en la iglesia hay varios proyectos. Si hablamos de la iglesia de San José, principalmente es el sistema de remodelación eléctrica para el permiso de funcionamiento, ¿no? Esto que es un gasto bastante considerable. Luego también la preparación del campamento nacional, que ya es el próximo mes, el milagro navideño, también el pasacalle, y luego nuestra iglesia también, ¿no? El pasacalle, de cierta manera, el campamento nacional. Tenemos los talleres, tanto de manualidades como los talleres de trabajo en equipo que hacemos en algunas iglesias o en algunos lugares, como la policía. Recién va a comenzar el programa de la voz restaurada. También durante algunos meses estuvimos realizando el voluntariado. Entonces, en todo este camino, en todas estas obras, aunque nos falte el tiempo, aunque nos falte el material, aunque nos falte el recurso, pero si estas cosas están dentro de la voluntad y el camino del Señor, aunque en este momento no los veamos, ¿quién tiene la responsabilidad de darnos lo necesario? Es el Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 33, Éxodo, capítulo 33, versículos 13 y 14. Éxodo 33, versos 13 y 14, dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces acá está Moisés. Entonces habla de el pueblo que la acompaña y que ellos necesitan la gracia de Dios. Entonces Jehová le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, cuando estamos en el camino del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál presencia va con nosotros? La presencia de Dios. Y mientras la presencia de Dios vaya con nosotros, ¿qué es lo que nos va a dar? El descanso. Porque mientras la presencia de Jehová vaya con nosotros, ¿quién va a ir cubriendo todas las cosas?
el Señor. Por eso dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Usualmente nosotros muchas veces tenemos muchas cargas. Tenemos la carga que cada uno tiene de manera cotidiana, ya sea estudiando, ya sea trabajando, las cargas o cargos que tal vez alguno pueda tener dentro de la iglesia, pero si la presencia del Señor va con nosotros, ¿qué es lo que nos va a dar? El descanso. Es cuando nosotros pensamos que somos quienes tenemos que hacer o que ejecutar, nos llegamos a sentir bastante cansados. Pero cuando hallamos la gracia delante de Dios y Él va con nosotros, Él mismo nos da el descanso. Cuando iba terminando la pandemia en la iglesia de Perú, por ejemplo, este, había un ministro que en su sede, él no estaba retomando el culto presencial. Es cuando el pastor Daniel le preguntó que por qué no hacía el culto presencial, decía, es que no vienen los hermanos, entonces yo lo hago virtual. Entonces el pastor le decía, por lo que usted no hace el culto presencial es que los hermanos no vienen. Si comienza a hacerlo, los hermanos comienzan a venir. Eventualmente fueron llegando. Otro ministro pero ¿y usted por qué no hace actividades? Es que no hay plata. Dice, no, por lo que usted no hace actividad, no hay plata. Cuando usted comienza a andar, luego Dios le da. Y efectivamente así andaba. Nosotros no hacemos o dejamos de hacer por lo que tengamos o no tengamos. En algún momento tal vez algo no tenemos y qué más se puede hacer. Pero mientras caminamos, Dios usualmente nos responde y nos da. Entonces, aunque tengamos, aunque no tengamos, pero mientras vamos caminando, Dios nos va dando. El pastor David compartía, no sé si este domingo que pasó, sobre la puerta automática. Entonces, usualmente cuando uno está cerca de una puerta automática, tiene que estar cerca para que la puerta se abra. Pero si mantiene la distancia, la puerta se abre. Entonces, para hallar la gracia de Dios hay que caminar, hay que acercarse, ahí la puerta se abre. Mientras uno guarde la distancia, dicha puerta no se puede abrir. En el libro de Salmos, capítulo 34, Salmos, capítulo 34, versículo 17. Salmos 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, la primera parte dice, claman los justos y ¿qué hace Jehová? Jehová oye. No responde como uno siempre quiere o al tiempo que uno quiere, pero cuando un justo clama a Jehová, ¿qué es lo que hace Jehová? Dice, oye. Luego dice, y los libra de todas sus angustias. Entonces, aunque tengamos angustias, dificultades, necesidades o carencias, pero el justo que clama a Jehová, ¿qué es lo que hace Jehová? Le oye. Luego de oírle también, de alguna manera u otra, le libra de su angustia. Cuando el pueblo de Israel clamó en el tiempo de las serpientes ardientes, Jehová los oyó. Los libró de, de sus angustias usando la serpiente de bronce. Entonces, Dios nos libra de nuestras angustias, pero nuestro corazón, ¿qué es lo primero que debe de hacer? Debe clamar a Jehová, debe buscar a Jehová. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no podemos tener alguna certeza en que Dios nos solventa o nos ayuda? Porque usualmente no tenemos bien claro el llamado que Dios nos ha dado. Conociendo el llamado que Dios nos dio, podemos vivir conforme al llamado que Él nos ha dado. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar siempre en todas las cosas, si lo que nosotros estamos haciendo o el camino que queremos tomar es conforme a la voluntad de Dios o no lo es. Cuando ese camino que nosotros tomamos es conforme a la voluntad de Dios, Dios poco a poco nos va solventando, nos va ayudando. Entonces, cuando una persona vive unida a la voluntad de Dios, sí o sí le llega la ayuda. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del Señor no necesariamente es nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad que Dios nos muestra o la voluntad de Dios que pone en nuestro corazón por la cual nos hace andar. Entonces, por ejemplo, un jugador de fútbol tiene su contrato, ¿no?
dependiendo de su posición, también dependiendo de el rendimiento que tenga, los títulos que gane. Y es así como tiene su sueldo base y puede tener bonos, ¿verdad? Pero si un jugador de fútbol hace precisamente lo que el entrenador le ordena, o si el trabajador hace lo que el patrón le ordena, entonces, que cuando tenga que renovar su contrato, ¿qué es lo más probable que pase? Que le contrate con mejores condiciones. Por ejemplo, en el caso del fútbol. Entonces, por ejemplo, el jugador que mete muchos goles y le hace ganar al equipo y le da muchas victorias, entonces luego, ¿qué hacen con su salario? Lo aumenta más, por ejemplo. Entonces, una persona que así camina y vive dentro de la voluntad de Dios, ¿Dios qué hace con esta persona? Le da, le solventa, le ayuda, porque anda según el corazón de Dios. Es cuando Dios quita a Saúl y pone a David. ¿Por qué puso a David? A ver, David, ¿por qué Dios puso al rey David? Pues ya. El libro de Hechos dice que he hallado un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo era el corazón del rey David? Conforme al corazón de Dios, y que iba a hacer todo lo que Dios quería. Entonces, Dios cómo ayudaba a David en todas las guerras. Entonces, así cuando una persona anda conforme al corazón de Dios y hace según lo que Dios desea hacer, esa persona Dios le ayuda, Dios le guarda, Dios le cuida, Dios le sustenta. Entonces, en esta ciudad o en este país, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no estamos aquí tal vez por algún gusto en particular, sino que estamos aquí porque el Señor nos ha enviado. Entonces, ninguno está aquí por alguna coincidencia de la vida, sino que nosotros tenemos que conocer el llamado que el Señor nos ha dado. Y nosotros estamos acá porque el Señor nos mandó, porque el Señor nos llamó. Cuando ese concepto es claro, una persona puede dirigirse dentro de la voluntad de Dios, no buscando salirse, sino andar dentro de ese mismo camino. Entonces, nosotros sí, Dios nos mandó a hacer su voluntad, pero ¿quién es el que realmente la cumple? Él mismo. En el libro de Mateo, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, versículo 28. Libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, inicialmente el Señor dice, el que tenga carga o el que está trabajado, que se acerque al Señor, y el Señor ¿qué le da? Y ese le da descanso, ¿verdad? Luego dice, cuando muchos hermanos leen esto, dicen amén, ¿verdad? Pero cuando pasan el 29, usualmente no. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, ya cuando vos dicen, no, yo no quiero llevar el yugo, yo solo quiero el descanso. Nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Parece un poco eh, contradictorio. Venga a mí, yo le doy descanso, pero cuando usted viene a mí, yo le doy yugo, ¿verdad? Parece un poco así. Cuando uno lo lea, sí se entiende, pero tiene su razón de ser. Entonces dice el Señor que Él nos da su yugo. Entonces, primeramente dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, cuando una persona aprende el corazón de Jesucristo y lleva el yugo de Jesucristo, dice que hallará descanso. Entonces, aunque parece que uno llega a Jesús y Él le da yugo, uno puede sentir que se va a cansar o que se va a cargar. El que lleva ese yugo haya descanso. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, nosotros si no llevamos el yugo del Señor, ¿el yugo de quién llevamos? El yugo de Satanás. Por ejemplo, en esta taza hay, bueno, queda un poquito de té todavía, pero la taza no está completamente vacía. Digamos, aunque yo me tome todo el té que hay ahí,
se puede decir que la taza está realmente vacía, porque aunque no haya líquido que entró ahí, oxígeno. Entonces, aunque no se ve, pero ¿de qué está lleno? De oxígeno. Entonces, uno dice, no, es que yo no llevo ni el yugo del Señor ni el yugo de Satanás, yo estoy en medio, pero no es así. Si no lleva el yugo del Señor, el yugo de quién está cargando. Entonces, ¿cuál yugo es más pesado? ¿Cuál yugo es más cargado? El de Satanás. Por eso cuando una persona llega al Señor, el Señor le quita ese yugo de Satanás, le pone su propio yugo. Ese yugo que es, dice, ese yugo que es fácil y ligero. Entonces, aunque sí lleva el yugo, pero lleva un yugo ligero, haya el descanso. En otra palabra, también se puede decir que es como llevar la cruz de Cristo, pasar su aflicción, llevar su trabajo, llevar su yugo. Pero ese yugo es ligero. Uno no quiere, muchas veces uno no quiere. Por eso dice, negarse a uno mismo y tomar la cruz. Esas son dos grandes enseñanzas que el Señor nos dejaba. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Llevar el yugo, llevar el trabajo del Señor. Entonces, a pesar de las dificultades, mientras una persona viva haciendo la voluntad de Dios, Dios cómo no le va a ayudar, Dios cómo no le va a respaldar. Entonces, a los que hacen la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera, Dios comienza a tratar como sus consentidos. Entonces, no es que usualmente uno tenga la falta de fe sobre algún tema específico, sobre cómo predicar, sobre cómo tener la fe de la economía o la fe de, qué sé yo, de otro tema. No es que uno necesite una fe en particular, sino que uno necesita conocer cuál es el llamado que Dios nos ha dado y si estamos andando conforme a ese camino o no. Y ahí Dios también nos guía a cómo avanzar junto con los demás hermanos, junto con la iglesia. Es en mi caso, cuando yo tenía 17 años, tal vez, yo no sabía qué hacer después de terminar el estudio. Me parece que yo estaba en 10.º año, me quedaba, yo estaba en 11.º, creo, me quedaba un año más de colegio y luego salía. Entonces no sabía si seguir estudiando. Francamente no quería porque a mí no me gusta mucho estudiar, pero es una opción. O entro a trabajar o entro a hacer el servicio voluntario en otro país por un año. No estaba bien claro. Entonces, yo le consulté al pastor, ¿no? Entonces él me dijo, entra al seminario. Para aquel entonces yo no tenía un concepto bien claro de qué era el seminario. Yo solo sabía que entrando tiene que ayunar 3 días. Hasta ahí sabía. Sí, eso no es nada. ¿No? Eh, usual- Usualmente una persona entra al seminario, ayuna 3 días, luego se puede decir que formalmente ya entró al seminario. ¿Por qué? Porque siendo enviado, hay veces en las que uno en alguna ocasión pasará hambre. Porque tanto el corazón como el cuerpo tiene que estar entrenado en esta parte también. Aunque uno esté con Jesús, puede pasar la dificultad. A veces puede pasar el hambre también. Entonces, hasta ahí conocía yo. Pero, yo creo que yo estaba orando a Dios y yo decía, bueno, si usted quiere que yo entre, entonces enséñeme un versículo así clarísimo que yo entienda. Bueno, usualmente yo lo hacía, pero yo le decía, cuando me llegue ese versículo, yo me hago loco y no entro. Así yo pensé. En una ocasión el pastor estaba compartiendo sobre Corintios. No era el tema principal, y usualmente yo apunto los versos, pero cuando los apuntaba ni los repasaba, solo quedaban en mi libreta y hasta ahí. Pero no sé por qué se había quedado dando vueltas en mi cabeza. Era el verso de la primera carta de Corintios 9:14. Ese verso dice, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces yo decía, bueno, ¿quiénes son los que pueden anunciar el Evangelio? Y los que son justos. Los que son pecadores no pueden anunciar el Evangelio porque no lo han recibido. Y yo soy justo. Dice a los que son justos que vivan del evangelio. Y dice, ay, Señor. Pero así yo lo recibí y yo decía, este es, pero yo no dije nada. Y dije, bueno, Dios, deme otro versículo. Y bueno, luego me llegó otro. Y le dije, no, deme otro más. Y luego me llegó otro más, pero principalmente era este. Entonces yo pensaba, bueno, yo no sé cómo se lo vayan a tomar mis papás. Entonces decía, bueno, yo entro ese, y
digo, voy a entrar y tal vez 1 o 2 meses antes le cuento a mis papás y ya. Pero mi mamá estaba en la iglesia y el pastor le contó que yo iba a entrar al seminario. Entonces mi mamá, de una manera muy humana, como mamá, llega y me dice, ¿y usted no quiere trabajar y ganar plata? Usualmente no me pregunta eso. Y uno dentro del seminario no es como que reciba algún tipo de salario, ¿verdad? Particularmente uno recibe un apoyo, no mensual, pero no es como un salario, ¿no? Entonces, mi mamá nunca me pregunta esas cosas, entonces yo ya sospeché. Yo le dije que iba a entrar al seminario, ¿no? Entonces luego ya ella en la madrugada, cuando mi papá se alistaba para trabajar, yo a veces me despertaba para escucharlos hablar y ahí mi mamá le contó y ahí mi papá dijo, y si quiere entrar, que entre, ¿verdad? Así mucha cosa y así fue yo como entré. Entonces, no fue que yo precisamente tuve alguna motivación en particular, pero el Señor mostró el llamado. Muchas veces uno recibe el llamado, a veces uno lo quiere seguir, a veces no. Pero cuando Dios muestra el llamado, Dios también pone la visión. Y así Dios me permitió entrar al seminario. Y dentro del seminario usualmente una persona se forma un par de años y dependiendo de la obra de Dios que se manifieste en esta persona, normalmente es levantado por evangelista o no. Si aún no tiene como la madurez espiritual o los frutos del Señor, pues normalmente no es levantado por evangelista, ¿no? Hasta que tenga los frutos del Señor, hasta que espiritualmente ya tenga cierto trabajo del Señor. Entonces, no es como que alguna persona por motivación dice, uy, quiero ser evangelista y se hace, no es así, sino que mientras está en el seminario, recibe la contestación de Dios, se ve la manifestación de Dios, las personas también reciben la salvación del Señor Jesucristo. Mediante estos frutos del Evangelio llega un tiempo donde tal persona es levantada por evangelista, posteriormente como pastor. Pero en ese camino uno siempre tiene dificultades, pensamientos, necesidades, igual que usted. Yo también soy ser humano, a veces me quejo, a veces me enojo, a veces tengo, a veces no tengo. Sin embargo, como una persona cuando entra al seminario recibe una promesa del Señor, esa promesa le sostiene a pesar de las dificultades que a su vida puedan venir. Luego también pensando acerca de la visión del Señor, cómo Dios quiere trabajar en uno primeramente, cómo Dios quiere trabajar en la iglesia, cómo Dios quiere trabajar en la provincia, en el país, para la salvación de las personas. Dios comienza a mostrar esta visión. Entonces, Dios mismo pone un anhelo de andar dentro de esa visión, viendo cómo Dios trabaja, viendo cómo Dios contesta, viendo cómo muchas personas también reciben la salvación. Dios pone ese anhelo de andar conforme a esa visión, pero es Dios mismo quien va jalando nuestro corazón, es Dios mismo quien va cambiando nuestro corazón también. Por último, en el libro de Salmos, capítulo 34, Salmos 34:8. Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Es la persona que confía en Jehová, Dios, ¿cómo le considera? Dichoso. Pero la persona que no puede confiar en Jehová sería considerado dichoso. ¿Cuál sería una palabra opuesta a dichoso? Desgraciado. Esa suena muy feo, pero desdichado, sí. Sí, suena más bonita. Creo que escuché otra cosa. Yo di. Desdichado. Pues la persona que confía en el Señor se considera dichoso. Quien no confía, desdichado. Pero dice al inicio, gustad y ved que es bueno Jehová. Entonces dice gustad. Gustad, ¿en qué sentido es? Normalmente cuando se usa es de probar, de saborear. Dice, pruebe y vea que Jehová es bueno. Entonces, cuando una persona anda dentro del camino del Señor, haciendo la labor del Señor, ¿qué se da cuenta? Esa persona prueba que Dios es bueno, ve cómo Dios es bueno, esta persona confía en el Señor, delante de Dios es dichoso.
o de otra manera también bienaventurado, que también significa dichoso. Es la persona que prueba a Jehová, la persona que ve la labor de Jehová, puede confiar en el Señor, esa persona es dichosa. Entonces el Señor nos manda a gustar y ver lo que Él puede trabajar en la vida de nosotros, independientemente de nuestra condición humana que nosotros tengamos, cualquiera que prueba a Dios, cualquiera que vea a Dios y cualquier persona que confíe en el Señor, esa persona es dichosa, es bienaventurada. Bien, vamos a llegar hasta acá.